muchas veces olvidamos que libertades que gozamos en esta actualidad han sido gracias a la lucha de muchas personas en el pasado que incluso dieron su vida para que hoy podamos gozar de poder movernos, de poder viajar, de poder votar incluso, de poder defender nuestra nacionalidad. Hay tantas cosas que damos por sentado que deberíamos siempre analizar y conocer desde dónde ha venido esta transformación para que no se repita. Traer la historia al presente es para eso, para mejorar, porque creo que pocos nos imaginamos vivir escondidos, tener que vivir separados de nuestras familias, huyendo, sin tener ninguna de las cosas básicas de alimentos, de habitación, de higiene, que todos los días podemos gozar en medidas más, en medidas menos, pero que es así como vivieron millones de judíos. Y este día los estamos recordando por el Día Mundial de las Víctimas del Holocausto y la liberación de Auschwitz, que hay muchas películas que nos han contado sobre esta etapa de la historia, que cada vez que uno conoce un poquito más pareciera que es inventado, que fue una creación, porque concebir que la humanidad pueda hacer tanta atrocidad es muy difícil. Pero esto existe y las películas nos llevan a poder conocer algo que no debemos repetir. Y para poder aprender del tema y para poder entender mucho más, está con nosotros José Valdés Peña, que es crítico cinematográfico, que ustedes lo conocen muy bien, que viene a hablar de uno de sus temas que más le apasionan, sí. Yo creo que porque es muy profundo, así como él siempre hace análisis muy profundos e inteligentes, pero que además nos van a tocar el corazón desde la empatía. Bienvenido, José. Gracias, Olga. Sí, hace ratito estábamos platicando, pues que estábamos preparando lo que vamos a platicar en este momento, y te pregunté, ¿no te pusiste triste, no te deprimiste de investigar? Me dijiste que sí. Bueno, les cuento algo rapidísimo. Stanley Kubrick, después de hacer Cara de Guerra, tenía los derechos de una novela que se llama Mentiras de Guerra, de Louis Begley, que es la historia de una mujer y su sobrino que van sobreviviendo al Holocausto, haciéndose pasar por diferentes identidades. Él prepara la película de tal forma que lleva una depresión de 2 años. 2 años estuvo deprimido, yendo al psicólogo, con medicamento para poder salir de esa depresión, y finalmente esa película nunca se hizo. Entonces, cuando uno se acerca al tema del Holocausto, creo que primero quisiera uno entender cómo es que el ser humano puede definir una maquinaria tan precisa para poder eliminar a una raza, en este caso pues los judíos europeos, los gitanos europeos, también pues presos políticos, homosexuales, había toda una cantidad de variantes en lo que fueron, hay que dividir aquí, Olga, pues lo que fueron los campos de exterminio y lo que fueron los campos de concentración, no necesariamente eran lo mismo, pero pues nombres como Auschwitz, Dachau, Treblinka, Sobibor, pues bueno, en la memoria siempre resuenan como pues lugares donde fueron asesinadas, porque no fueron sacrificados, fueron asesinados mujeres, hombres, niños, y bueno, en total aparentemente la cifra que se maneja pues fueron 6 millones de personas. Que yo ayer investigaba qué significaba tal cual la palabra holocausto, porque sí se nos viene todo esto que tú estás diciendo a la mente y lo relacionamos de inmediato, y literalmente la traducción es impactante por sí sola, porque proviene del griego antiguo y significa quemarlo todo, ¿no? Claro. Y fue tal cual, o sea, hacer un exterminio a lo que se le llama genocidio, ¿no? Que es terminar de forma intencional con alguna parte de alguna población o de algún grupo. ¿Qué es esto? Lo intencional, además. Estamos hablando de cuando se utiliza la inteligencia humana para hacer cosas atroces y no para construir cosas increíbles, ¿no? Claro, bueno, de hecho en hebreo es mucho más directa la palabra, Shoah. Shoah quiere decir horror, ¿no? Entonces los sobrevivientes de la Shoah, del horror, pues bueno, en este momento pues son 81 años de la liberación del campo de Auschwitz por el ejército ruso, y bueno, pues precisamente pues se conmemora a nivel mundial esta fecha. Este día vamos a hacerles este homenaje con muchísimo respeto a todos los que nos estén escuchando, y sin duda lo recuerden, sean de la comunidad judía, y a toda la humanidad que nos vemos tocados por el tema. Pues hablando del cine, de películas que han traído esta situación a la pantalla grande, y que incluso muchos de nosotros, he de decir que hemos conocido más a través de la pantalla que a través de muchos otros elementos, incluso
de que con libros, ¿no? Que hemos tenido más alcance. Claro que sí. Bueno, pues si quieres empezamos con Por la favor. número 1. Pues sí, tiene que ser La lista de Schindler de Impactante. Steven Spielberg. A ver, aquí hay algo muy interesante porque la número 2 hay algo que comentar muy especial. Pero bueno, Ok. La lista de Schindler es un proyecto que le llega a Steven Spielberg por parte de Sid Sheinberg, el director de Estudios Universal, quien le da una novela del doctor Thomas Keneally. Thomas Keneally, en un viaje que hizo por Europa, de repente se encontró con un hombre llamado Paul Pfefferberg que le dijo, oiga, ¿usted conoce la historia de Oskar Schindler? No, no la conozco. Le voy a contar. Y entonces, a partir de ahí, el doctor Keneally pues fue encontrando a los sobrevivientes, más de 1,100 personas que afortunadamente sobrevivieron gracias a los esfuerzos y a también, pues bueno, cierta complejidad en el personaje que era Oskar Schindler. Oskar Schindler era un industrial, era un hombre que sabía vivir muy bien, que hacía muchos negocios con los nazis y que, pues bueno, llegando a Cracovia, pues él intenta montar una fábrica de ollas, sartenes, este tipo de cosas. Como los judíos que están siendo deportados están siendo utilizados como prisioneros, pues estos judíos llegan a su fábrica y él poco a poco va entrando en un proceso de sensibilización que lo va llevando finalmente a comprar, porque fueron comprados 1,300 personas, entre mujeres, niños, ancianos, hombres, que lograron salvar su vida y que finalmente pues le van a siempre reconocer a Oskar Schindler este esfuerzo que él hizo. Era un personaje que estaba completamente del lado, digamos, de la maldad, Claro. porque hacía negocios, se beneficiaba económicamente, pero de pronto empieza a tomar conciencia y esta conciencia lo lleva pues a rescatar toda esta gente. El Museo Yad Vashem, allá en Jerusalén, un museo. ¿Estuviste ahí? Ahí estuve hace 10 años, anduve yo por allá, pues el primer árbol que encuentras en la Avenida de los Justos entre las Naciones, donde hay árboles que celebran a la gente de todo el mundo que ayudó a la comunidad judía europea a sobrevivir. El primer árbol que encuentras es el de Oskar Schindler. Wow. Ahí está la placa. Y bueno, pues la película es una película que a Steven Spielberg le dio un sentido de madurez espectacular, filmada inmediatamente después de Jurassic Park, sin un reparto conocido más que Ben Kingsley, obviamente ganador del Oscar. Liam Neeson y Ralph Fiennes no eran las grandes figuras que fueron después. Pues el maestro Spielberg, en una fotografía en blanco y negro, filmando en Cracovia, con un presupuesto de no más de $20 millones, pues la película, yo no diría que es una película, Olga, es un monumento, Sí, es un monumento a una raza que fue exterminado, que intentó ser exterminada y que finalmente pues la historia que nos cuenta es la historia de alguien que toma conciencia y de repente dice, esto no se vale. Y yo poniendo un granito de arena, salvé a 1,300 personas de esos 6 millones que trágicamente van a morir. Ahora, la película pues sí, tiene un impacto internacional, se gana 7 Óscares, entre ellos mejor película, mejor director para Steven Spielberg. Y te cuento algo que, bueno, hay algunas otras visiones que hablan de Schindler. Por ejemplo, Terry Gilliam dice algo muy interesante. A mí no me gusta la lista de Schindler, dice. No me gusta por algo, dice, porque la película es la película de un triunfo. Finalmente esta gente se salva. Dice, pero no podemos hablar del Holocausto en ningún sentido como triunfo cuando es el mayor fracaso en la historia de la humanidad. Yo dejo ahí lo que dice Terry Gilliam. Sí. Finalmente hay visiones sobre el Holocausto muy, muy encontradas, pero bueno, sin duda la película es verdaderamente extraordinaria. Estas imágenes, por ejemplo, de la secuencia de cómo evacúan el gueto de Cracovia, es verdaderamente terrible la forma en la que Spielberg recrea estos momentos, con la foto de Janusz Kaminski, la música de John Williams. O sea, estamos hablando de una película monumental en todos sentidos y que te llega profundamente, la veas cuando la veas, no importa. Estoy de acuerdo, fíjate que yo me acuerdo que la primera vez que yo vi esta película, iba creo que en secundaria, y en alguna clase de historia que nos estaban dando, la maestra decidió ponernos esta película. Y ahorita que veía las imágenes, aunque ya la he visto después, como que conecté mucho desde ese momento. Claro. Y me impacta, porque me acuerdo de ser un adolescente y ver estas imágenes de sobrevivir a toda costa de la humanidad, llevarse hasta ese lugar de abrazarse a sí mismos, ¿no? En un momento tan vulnerable para poder pasar de día a día y que cada día contara.
pues es impactante, es una película que tengan sus pañuelos cerca, Sí. un abrazo de alguien que quieran Sí, mucho, sí, porque sí. pone la piel chinita y es sin duda impactante. Y hay una imagen que a nadie se nos ha olvidado y que se ha convertido en una imagen clásica de la historia del cine, la niña del abriguito rojo, Sí. que aparece en la escena de la evacuación del gueto y que iremos viendo su trágico destino después. Pues bueno, Spielberg lo han cuestionado mucho acerca de esa imagen y él dice, bueno, yo lo que quería poner ahí con esta niña que cruza en medio de toda una masacre es cómo el Holocausto era un punto rojo en medio de la Segunda Guerra Mundial y nadie lo atendió. Y esto siguió pasando durante 6 años. Dice, entonces esta niña es lo que acaba dándole a Schindler esa conciencia de, es que esto no se vale. Sí, un momento impactante que cambia claro. para él, como bien decías, que se beneficiaba, toca un botón, ¿no? Ese momento Claro. donde te toca un botón y dices, creo que puedo hacer algo diferente. Y es una invitación a hacer algo Claro. diferente todos nosotros, Claro. si tenemos una situación alrededor en la que podemos aportar. Claro. Y creo que eso es lo mágico también de estas películas. Así que es. aunque uno lo vea lejano y lo vea en el pasado, si lo trasladas al presente, cada uno nos podemos convertir en una persona para ayudar a alguien que la esté pasando muy mal. Así es, Olga. Y no Muy hacer bien. esas diferencias. Vamos a regresar porque nos quedan 9 películas. Vamos a volver con El pianista. Y La vida es bella. La vamos a tener, ¿verdad? Sí, claro. Porque ese Tiene que Buongiorno estar. Principessa es inolvidable. Una película Sí. que llena todo el corazón. Se queda con nosotros José Valdés Peña, que es crítico cinematográfico, un apasionado. Ya lo están escuchando. Él sabe del tema y nos va a llevar de la mano para saber qué películas ver, para conocer más del Holocausto. Así que volvemos en vivo completamente para ustedes. Esto es Marco Antonio Regil en Fórmula. Aquí nos quedamos para seguir haciendo esta reflexión. Muchas gracias.